No, sí. Bueno, jóvenes. Buenos días, maestro. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. ¿Se me oyen bien así? Porque tengo los audífonos. No sé si con ellos se bloquea el sonido. ¿Se me escuchan? Creo que no, ¿verdad? No, así no se le escucha mucho. ¿Estamos mejor? Sí, mejor. Bueno, pues entonces lo dejamos de esta manera. Correcto, bueno, pues vamos a dar inicio. Tenemos con ustedes para esta oportunidad la materia de fisiología. Ya he procurado compartir pantallas si se logra apreciar. Sí, sí, se ve. Muy bien. Bueno, vamos a procurar que se amplifique esto para tener una mejor visibilidad. Correcto. Bueno, entonces tenemos con esta oportunidad, como estamos comentando, la materia de fisiología. Es una materia un poquito cargada de trabajo y de material. Ahorita con esta situación que se nos está dando de la pandemia, vamos a tener que agilizar las presentaciones para que aprovechemos el espacio que nos permite este recurso, pues con el que vamos a estar trabajando, que son las aulas en Zoom. Bueno, pues entonces tenemos el encuadre, ya de hecho se los he proporcionado a través de la plataforma y ya lo pueden ustedes consultar ahí, de tal suerte que este esquema que tenemos aquí pues no está aplicable para esta oportunidad. Bueno, pues iniciamos entonces. Cuando hablamos precisamente de lo que es la fisiología, como estamos contemplando en la pantalla, procura esta materia a través de todos sus aportes explicarnos los factores tanto físicos como químicos que son responsables tanto del origen, y dicha sea la palabra, ¿verdad? Desarrollo y progresión de la vida. Es decir, no vamos a meternos a las cuestiones del origen de la vida como tal, en las teorías de Carlos Darwin o incluso entrar aquí en cuestiones hasta de discusiones de tipo religioso que no vienen al caso, sino entender precisamente cómo es que la vida se sostiene, es decir, cómo se llevan a cabo las funciones, porque es propiamente lo que significa el término fisiología y cómo se desarrolla y en un momento dado, al entender la función normal, porque es hacia donde nos vamos orientando en esta materia, en un momento dado podemos también entender lo que es la fisiopatología, que ya son, la materia como tal de fisiopatología no consta en su currícula, pero nos permite entender cómo es que se llevan a cabo los procesos patológicos. Y bien, pues ya entrando entonces en mayores detalles, algunas láminas vamos a pasar nada más un poquito rápido, porque está, insisto, muy cargado esto. De hecho, solamente el esquema que tenemos de 2 horas y media, cuando ya lo hacemos de manera presencial, nos permite entrar en mayores detalles. Entonces, insistimos en ir comprendiendo precisamente la cuestión de la vida, cómo es que sucede y todas las funciones en el ser humano. Bueno, pues fisiología básicamente nos indica lo que es el funcionamiento. Y para este fin, pues cómo es que se llevan a cabo las funciones en el organismo,
es conveniente de alguna manera tener conciencia de algunas otras cuestiones, como es el caso aquí de lo que es la reproducción, el proceso de nutrición, la organización que se da al interior del ser humano. Por ejemplo, ya captamos aquí, pues ustedes se dedican a la cuestión de entender la función del ojo, pero no por eso nos vamos a quedar en el ojo nada más. Tenemos que entender la relación que se da entre el órgano ocular, por ejemplo, como viene siendo con la cuestión del cerebro. Pero para eso, pues el ojo necesita una irrigación entre el sistema cardiovascular, necesita el aporte de oxígeno. Invariablemente tenemos que entender la cuestión de lo que es el proceso respiratorio y pues otras cuestiones que se van a ir entendiendo más adelante, como es el caso de la materia bioquímica con el asunto del pH y demás, cuestiones que de alguna manera vamos a revisar aquí. La cuestión del crecimiento, que si se nos permite la oportunidad, lo estaremos revisando en la materia de embriología, y pues algunas cuestiones específicas, como es en el caso de ustedes, lo que se refiere a el enfoque, donde entra en función el cristalino y todos los medios refractivos del ojo. La excitabilidad, que invariablemente aquí lo vamos a trabajar, cómo es que se lleva a cabo la transmisión del impulso. La motilidad, como ya en el esquema introductorio de la materia lo dejamos en la plataforma, está relacionado precisamente con la contracción muscular. Y la adaptabilidad, que no solamente es en el caso del ojo, con la cuestión del enfoque a distancia o vista cercana, sino también la adaptabilidad, como sucede en estos momentos con la cuestión de los cambios climáticos. Todo esto interviene y tiene relación con la fisiología. La fisiología podría incluso dividirse de acuerdo a lo que quisiéramos estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos este caso, fisiología vírica, porque los virus mismos tienen su propia función, las bacterias, las células, la cuestión de los vegetales, los animales y obviamente la fisiología humana. En el caso del cuerpo humano, pues ya lo entendemos a estas alturas y lo vamos a repasar un poquito más a detalle aquí, que está estructurado por células, que son diferentes. No es lo mismo hablar de una célula epitelial que de una célula nerviosa, por ejemplo, una célula sanguínea. Las células al organizarse forman órganos, y como es el caso del riñón, el estómago, los pulmones, ¿verdad? El mismo ojo, y ya conjuntadas las células y los diferentes órganos o las diferentes partes nos van a formar lo que viene siendo los aparatos. Aquí tenemos en referencia el respiratorio, el circulatorio y todos en conjunto, pues nos forman lo que viene siendo el ser humano. Bien, pues esto también se repite en los demás seres vivos, como podría ser en el caso de los animales o de las plantas. Claro, cada disciplina tiene su propia manera de estudiar las cosas, ¿no? Una manera de entenderlo, y que invariablemente todo esto pues va a estar relacionado con la cuestión de la química y la biología molecular para que podamos entender todo este complejo proceso de la función y de la vida. Bien. Aquí vamos a trabajar un poquito sobre el asunto de la homeostasis. Este ya es un término que viene siendo nuevo para ustedes. ¿Y a qué se refiere la homeostasia o la homeostasis? Es precisamente el equilibrio interno que se da a nivel del organismo para que pueda funcionar con el medio exterior. En esto van a intervenir de alguna manera ciertos órganos o ciertos sistemas, como podríamos mencionar aquí en este caso, los pulmones, que nos mantienen la constancia vital de lo que viene siendo el oxígeno. Ahorita con este asunto de la pandemia se ha convertido en un elemento que de alguna forma ya se domina a nivel de la sociedad, ¿no? Para la cuestión de la oximetría. Y así podríamos entrar y podemos considerar entonces ya dentro de lo que viene siendo el ser humano, pues la fisiología a nivel celular, cardíaca, respiratoria, la cuestión de la audición y obviamente pues en el caso de ustedes la cuestión visual. Bien, pues la historia de la fisiología tiene sus propios muy particulares detalles. Podemos considerar, por ejemplo, al filósofo Aristóteles, que empezó a hacer cierta referencia sobre la cuestión de los organismos vivientes. Hipócrates, que empieza a entrar también en otros detalles ya de aspecto curativo. Pues ya ven que Hipócrates lo tenemos como el padre de la medicina. Bueno, pues sería cosa de entrar en muchos aspectos que en este caso pues nos abarcaría mucho tiempo. La fisiología, ya entrando entonces más en materia, puede verse desde un punto de vista general, por ejemplo, contracción muscular, absorción digestiva,
y podemos ya entrar en una cuestión ya más específica, como vendría siendo en este caso para ustedes el proceso visual, o incluso a nivel de las especies, como es el caso de lo que viene siendo la memoria en el ser humano. Bien, pues entonces aquí debemos de comprender que la fisiología de alguna manera nos integra conocimientos de anatomía. Es necesario que conozcamos lo que viene siendo la estructura de los órganos, aunque no hemos llevado la materia de embriología, pero también es importante tomarlo en cuenta. Invariablemente la cuestión de la bioquímica, la química y la biofísica, que son importantes. Ustedes que tienen la cuestión de revisar aspectos refractivos, pues también toman en cuenta las matemáticas, y aquí también de alguna manera se va a considerar en ciertos aspectos, por ejemplo, la cuestión de la concentración de los iones, gases, y también ciertos valores en su momento. Y pues ya con todo esto se integra la cuestión de la fisiología para comprender la función del ser humano. En lo que estamos refiriendo está el asunto también de la cuestión de la histología, es decir, la estructura fundamental del ser humano, donde entramos también a la cuestión incluso molecular, como es el caso de las proteínas, lípidos en su oportunidad, yo lo mencionaba hace un instante, lo referente a los electrolitos y los iones, que también se van a referir ya aquí. Bueno, pues tenemos que hacer diferencia entre lo que viene siendo una función y un proceso. La función, vamos a leer textualmente, la función de un sistema o de un evento fisiológico, es decir, por qué de ese sistema o evento, ¿verdad? ¿Por qué existe el sistema o por qué ocurre ese evento? Por ejemplo, ¿por qué los glóbulos rojos transportan el oxígeno? ¿Por qué? Sería la pregunta. Podemos contestar porque las células necesitan el oxígeno y los eritrocitos lo transportan hasta ellas. Y de esta manera, pues podemos responder a una pregunta que viene siendo el por qué, donde nos estamos refiriendo a la función, pero no sabemos nada del proceso, es decir, del cómo. Es aquí donde se orienta la cuestión de la fisiología. Aquí tenemos este detalle, vean ustedes, volvemos a leer. Los procesos fisiológicos o mecanismos son el cómo de un sistema. El enfoque mecanicista de la fisiología examina precisamente los procesos. Aquí estaríamos en lo que estamos comentando. ¿Cómo es que los glóbulos rojos transportan el oxígeno? La respuesta. El oxígeno, que es un gas, que viene siendo químicamente hablando también, ya desde el punto de vista molecular, pues un átomo, se une a las moléculas de la hemoglobina que están presentes en el interior de los glóbulos rojos. Ya tenemos ahora la respuesta del cómo, pero no sabemos nada de la importancia de este proceso. De ahí la necesidad de que se realice el estudio a nivel molecular y subcelular, que obviamente esto ya son cuestiones que se analizan en otra parte, hacemos en bioquímica, y que lo estudian más a detalle otras disciplinas como son los químicos o también incluso nosotros los médicos, ya lo revisamos a más profundidad. Muy bien. Entonces vamos avanzando en este punto, y cuando hablamos de la fisiología, pues vemos nosotros hay necesidades que se dan en el ser humano. El hambre, por ejemplo, lo satisfacemos con el alimento, pero el alimento tiene que absorberse, tiene que digerirse, tiene que procesarse metabólicamente en el organismo. Bien, el miedo es otra sensación de necesidad, pues el ser humano busca un refugio. Otras necesidades podrían ser, por ejemplo, el producir calor. Ahorita que tenemos la cuestión de las bajas temperaturas por el invierno, pues no buscamos ropas dobles, ropas gruesas, pero nuestro organismo tiene que estar produciendo calor. ¿Cómo lo hace? A través de reacciones químicas que nos producen precisamente la energía. Y en otro momento, pues buscar compañía, porque como seres humanos siempre buscamos a alguien que esté a nuestro lado, y pues también está el proceso interesante de la reproducción. ¿Ven? Pues entonces aquí ya entraríamos también a considerar la cuestión de los sistemas. Aquí se hace referencia de la función renal, tenemos todo lo que viene siendo el aparato genitourinario. Notemos la íntima relación, que no podemos hablar solamente de lo que es el órgano renal, o sea, el riñón, con sus conductos, como es el caso del uréter, la vejiga urinaria y la uretra, sino que el riñón para funcionar pues necesita estar en un íntimo contacto y relación con lo que viene siendo el aparato circulatorio, y también obviamente no podemos dejar de lado
la cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos el asunto de la glándula suprarrenal, la secreción de hormonas. Todo esto entra en conjunto en la cuestión de la función. Bien, entonces decía, bueno, un poquito de entrar a detalles. La que viene siendo la vena cava inferior, con las venas renales, la arteria aorta abdominal, que se bifurca para dar origen a las arterias renales, estamos comentando, ¿no? El aparato renal, si queremos entrar a detalles, pues tendríamos que ver lo que viene siendo la parte de la corteza renal, la médula renal, la parte de las pelvisillas y cómo se viene a formar después el asunto de lo que es el uréter que nos lleva la orina hacia la vejiga y finalmente de la vejiga se exterior a través de la uretra. Bueno, pues estos son cuestiones de finas de histología, lo que viene siendo la nefrona, que es precisamente la unidad funcional del aparato renal. Esta sería la primera presentación de esta oportunidad. Vamos a compartir pantalla ahora con a ver, parece que está entrando. Bien, la siguiente diapositiva que tenemos que considerar en este caso, ¿verdad? A ver si nos quedó mal, sería esta cuestión de la homeostasis. Y tenemos aquí considerar, ¿verdad?, el aspecto de lo que viene siendo para entender este asunto de la homeostasis, el equilibrio. Ya mencionamos hace un momento que el organismo está estructurado por diferentes órganos que nos pueden llevar a lo que viene siendo las funciones de relación y control, la parte precisamente donde nos, dicha sea la palabra, relacionamos con el medio exterior, y tenemos el asunto del aparato tegumentario, que es la piel, sistema inmune, que es el que se está hablando mucho en estos días, sistema nervioso, el aparato locomotor y también el que entran en función músculos y Maestro, huesos, las producciones también, y el sistema endocrino, sus diferentes glándulas y sus hormonas respectivas. La parte de nutrición, donde tenemos en íntima relación el aparato digestivo con el circulatorio, que no ganamos nada con recibir el alimento que se pueda procesar si el circulatorio no está funcionando. Y pues también la relación que se da entre estos con el aparato respiratorio y el excretor, que al hablar de aparato excretor no solamente vamos a considerar el riñón, es cierto, es un órgano importantísimo y por ahí se desechan muchas sustancias que no se ocupan, pero también sabemos el sudor, que es a través de la piel, pues es una manera de desechar algunas sustancias. El aparato respiratorio de la misma manera. Y en el caso de ustedes, pues la lágrima también se convierte en un momento dado en un elemento a través del cual se excretan algunas sustancias. En el caso de la maestro, mujer, dígame. disculpe, ¿está mostrando su pantalla? Sí, ¿no se ve? No se ve. A ver, permítame, entonces vamos a regresarnos por el momento. A ver, nos regresamos entonces, cerremos esto, permítame un segundito, por favor. Gracias por la observación, ¿eh? Eso es bueno y te brinden el favor de su confianza para que podamos trabajar en armonía, pues así nos entendamos de lo que estamos hablando. En un segundito se cerró ¿cómo se llama? Se cerró esta pantalla. Permítame un momentito, por favor. Estamos abriendo. Den tiempo, por favor. Aquí, por aquí. Ahí vamos. Ahora sí. Permítame. Estamos. Vamos a ver. Veamos. Ahora sí. Sí, Sí. ya Correcto. se ve. Muy bien. Bueno, entonces estamos considerando ahorita ya este aspecto de la homeostasis un poquito más a detalle. Y tenemos entonces, estamos comentando, ¿verdad?, que la homeostasis pues es el equilibrio que se da precisamente en el interior del organismo para que pueda funcionar. Y bueno, es lo que estamos refiriendo, los diferentes sistemas que entran en este control, el aparato tegumentario, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el aparato locomotor y el sistema endocrino.
Y en la cuestión de nutrición, pues para que el organismo esté debidamente nutrido, no solamente necesitamos comer, sino que estén funcionando de manera correcta todos estos sistemas en una íntima relación para que esto pueda llevarse a cabo. Es decir, ingresa el alimento, pero también en su momento hay desechos que es necesario eliminar, y es lo que estamos considerando en este momento. El punto donde estábamos es que incluso también la glándula mamaria, en el caso propiamente de la mujer, cuando está lactando, también por ahí, es cierto, la glándula mamaria produce la leche, pero si ustedes saben que llega el momento en que ciertas sustancias, ciertos medicamentos, hay que tener cuidado porque estos pueden causar problemas al producto lactante. Entonces hay que tener esa precaución, ¿no? Y por otro lado también está la cuestión de la reproducción, que pues es parte precisamente de la vida en el ser humano. Correcto. Bueno, pues la célula, que es precisamente el elemento base de la estructura del ser humano, ¿verdad? Ya sabemos que la célula es la unidad funcional, estructural y también patológica del ser humano, y ahí es donde tenemos también contenida toda la información de carácter hereditario. Pues es importante que esté debidamente sana para que pueda cumplir con su función, esté en condiciones de dar respuesta a todos los estímulos que se presentan a través del medio ambiente o incluso al interior, porque las hormonas vienen siendo sustancias, ¿verdad?, que generan estímulos y que la respuesta debe estar en condiciones de responder. Nuestra postura también. Bueno, por otro lado, aquí tenemos ya una referencia de los diferentes estímulos que pueden ser de carácter térmico, pues ahorita hace frío, al mediodía quizás haga calor, estímulos químicos, el olor del alimento, el olor de productos en desecho, estímulos eléctricos que también llegan a suceder, y que esto lo vamos a revisar aquí cuando hablemos de la contracción muscular, y los gravitatorios. Todos en algún momento hemos recibido algún empujón y pues eso nos hace perder de pronto el equilibrio, hay que recuperarlo. Bien, muchachos. Entramos ya entonces aquí a estos aspectos. Vean ustedes, es conveniente considerar para efecto de nuestro estudio y de comprensión de nuestra materia estos 4 espacios que vamos a tener y vamos a estar trabajando con ellos. Cuando hablemos del primer espacio, nos estamos refiriendo a lo que se refiere al contenido intravascular, es decir, lo que está circulando dentro de lo que vienen siendo los vasos sanguíneos primordialmente, venas y arterias. Sí, cuando hablamos del espacio vascular, es precisamente esto, el espacio dentro de venas y arterias, sin olvidarnos también del sistema linfático, que también está formado por vasos. El primer espacio abarca también a lo que viene siendo el líquido intersticial. Intersticial, que significa que está entre los tejidos. Y los tejidos están formados por células, entonces entre una célula y otra, aunque aparentemente parecen estar muy pegaditas, en una de las materias anteriores ya revisábamos lo que es la capacidad precisamente de los microscopios, ¿verdad?, que nos permiten visualizar ese espacio que está entre una célula y otra. Ahí, en ese espacio, hay ciertas sustancias, hay ciertos líquidos, y esto es importante. Segundo, el segundo espacio, el líquido intracelular. Notemos que no es lo mismo hablar de un espacio extracelular, fuera de la célula, a intracelular, dentro de la célula, es decir, de lo que tenemos en lo que es el citoplasma. Este sería el segundo espacio. Ojo con esto. Primer espacio está conformado por dos aspectos, el intravascular y el extracelular o intersticial. Segundo espacio es el intracelular. Tercer espacio, este lo conforman las cavidades. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos cavidades naturales. El pericardio, ¿a qué se refiere? Ya llevaron ustedes la materia de morfología. El corazón tiene alrededor de sí una membrana que se le llama pericardio, y entre esa membrana y el músculo cardíaco hay un espacio donde se puede acumular líquido, primordialmente en procesos patológicos, puede decir cuando se enferma la persona. Tenemos el caso de la pleura. La pleura tiene 2 hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. Entre ese espacio es donde se llegan a acumular ciertas cuestiones. Ejemplo, un paciente que es agredido con arma blanca
o con arma de fuego, que se rompe, ¿verdad? La pleura, se puede acumular aire en ese espacio y el pulmón se contrae, se comprime, se genera un problema que se llama neumopleura, es decir, neumotórax se llama, es decir, que es lo que está acumulado ahí, aire. Ahí en ese espacio se puede acumular sangre, entonces se genera un hemotórax. Sí, también se puede acumular pus, el famoso empiema en los procesos neumónicos que se han complicado. El peritoneo, lo encontramos, alguien tiene abierto su micrófono, les encargo, por favor. ¿Hay algún problema, alguna pregunta? ¿Nada? Bien, bueno, tenemos tiempo. Les encargo el micrófono por ahí, nos está generando ruido. Por favor. Bien, el peritoneo es a nivel abdominal y el retroperitoneo es la parte de atrás del abdomen donde tenemos instalados o ubicados los riñones y la luz intestinal que es, pues ya lo está diciendo la palabra, ¿verdad? La cavidad dentro del intestino. Esto sería el tercer espacio que puede generar problemas. Y el cuarto espacio nos es interesante a nosotros porque en el caso, por ejemplo, del paciente que está desangrándose, paciente con vómito, con diarrea. Perdón, por ahí les encargo el micrófono. Tenemos ya poco tiempo. Anabel, por favor, cierras tu micrófono. ¿No se escucha la compañera? ¿Alguien le pueda pasar el recado? Nos está interrumpiendo Es que aquí. Asmabel no es de nuestro grupo. Entonces, Vivian, van a ver aquí. Bueno, tú, Vivian, me contestaste. Pues no sé la compañera o quién se trate. Es creo que la coordinadora. Bueno, pues a ver, ojalá que nos puedan ayudar ahí. Bueno, correcto. Sí. Tratemos de avanzar porque el tiempo se nos agota aquí. Tenemos, entonces, el espacio, el cuarto espacio nos es muy importante en pacientes, sobre todo cuando tenemos procesos, por ejemplo, una hemorragia, vómito, diarrea primordialmente. Porque ¿qué sucede? Nuestros líquidos que son tan importantes en el organismo están saliendo ¿a dónde? Al exterior del organismo. Cuarto espacio. Bien, continuamos. Tenemos ahora, pues aquí lo tenemos, de ahí ya viéndolo en esta pequeña gráfica. Hay líquido intracelular, ¿verdad? Que es el segundo espacio, donde están en el interior de las células. El intravascular, que está formado primordialmente por el plasma, y el que tenemos alrededor de las células, que es el intersticial o extracelular, ¿verdad? Y lo de las cavidades, que es el tercer espacio, y el espacio exterior también. Bien. La matriz extracelular, esta palabra, matriz extracelular, lo vamos a trabajar más a detalle en la materia de histología, que la vemos en el cuarto cuatrimestre. Pero por el momento, este espacio o ambiente extracelular, que es como lo vamos a manejar nosotros aquí con esta abreviatura, nos referimos precisamente a lo que existe fuera de lo que es la célula, pero que también forma parte del tejido. Entonces, ahí en ese espacio hay líquidos, hay sustancias que son importantes para la vida, ¿sí? El hecho de que sean sustancias incluso inertes, como es el caso del oxígeno, como podría ser el sodio, el potasio o el carbonato, no quiere decir que no sean importantes. Muy bien. La homeostasis ya quedamos que es precisamente el equilibrio que se da, y para este equilibrio nos van a ayudar precisamente los pulmones, que nos reabastece del oxígeno y nos elimina el dióxido de carbono. Los riñones nos mantienen unas constantes sobre lo que vienen siendo los iones, ya mencionábamos el caso del sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, pero también esta otra molécula que es el carbonato, muy importante. El tubo digestivo que nos ayuda con la absorción de lo que vienen siendo los nutrientes, entendámoslo, lípidos, proteínas, carbohidratos y también algunas otras moléculas. Con esta lámina ya la habíamos revisado. Y la homeostasis pues nos va a ser muy útil en el proceso de la adaptación del ser humano para que pueda mantenerse en buenas condiciones, sobre todo cuando los ambientes se tornan hostiles, mucho calor, mucho frío, ¿verdad? La cuestión, por ejemplo, cuando no ingerimos el suficiente líquido y el organismo se mantiene dentro de parámetros normales para mantener la salud. Bien, entonces tenemos nosotros que los estímulos son toda aquel cambio que se da
ya sea en el exterior o en el interior del organismo, y que a través de los diferentes receptores nos puede llevar a despertar un sistema de control para que mantengamos nuestras funciones adecuadas. Ejemplo, a nivel del hipotálamo en el cerebro tenemos nosotros lo que viene siendo el centro regulador de la temperatura. Si la temperatura en el organismo se excede a los 37 grados centígrados, van a empezar a activarse ciertos sensores que nos van a ayudar precisamente para regular la temperatura. Por ejemplo, nos vemos chapeaditos, ¿verdad? Y sentimos calor. ¿Por qué razón? Porque estamos disipando el calor que está en exceso a través de lo que viene siendo la piel. Se acelera la respiración, se acelera el ritmo cardíaco, precisamente por los estímulos que vienen a través de los centros que están ubicados al interior del cerebro, y que esto se regule y no nos generen problemas. Bien, pues aquí esto ya lo tenemos más a detalle, lo que acabamos de explicar, ¿verdad? El punto clave crítico, que es precisamente la temperatura. Todos sabemos que nuestra temperatura normal siempre está abajo de 37 grados centígrados. 37 viene siendo más o menos el corte, y decimos más o menos porque no todos los organismos funcionan igual. Acuérdense que en las ciencias de la salud manejamos parámetros, no números fijos, porque eso nos generaría problemas. Bien, y pues aquí tendríamos también este asunto donde, por ejemplo, aquí estamos hablando ya de otro asunto, el equilibrio hidrosalino, es decir, del agua y de las sales, donde pues se procura mantener la función, y aquí entra de una manera muy importante lo que viene siendo el aparato renal, que nos ayuda precisamente con el volumen, la regulación del volumen del líquido y la concentración de la orina. Cuando hablamos de la concentración, pues estamos hablando de que la orina lleve más o lleve menos solutos, ¿verdad? Acá está el otro asunto que viene siendo la cuestión que se trabaja también a través de lo que viene siendo la cuestión del estrés, la regulación de la glicemia, la temperatura corporal que ya mencionábamos, o la presión sanguínea. Todos esos son elementos que entran en función precisamente, que se desarrollan y se ven precisamente en este tema de la fisiología. Bien, el medio interno, que viene siendo precisamente la parte a nivel de lo que es el intravascular e intracelular, ¿verdad? Y que es también algo interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso, esta lámina que nos permite ir comprendiendo algunos asuntos, notemos nosotros. Según Claude Bernard, era uno de los estudiosos de esta situación desde el origen, o de los más antiguos. Se procura mantener el equilibrio del medio interno, ¿verdad? A nivel de las células, nosotros aquí podemos considerar en este caso. Pues las bacterias, por ejemplo, son organismos unicelulares, según lo vimos en microbiología, pero procuran mantener su cantidad de agua y solutos al interior en equilibrio con el exterior. En el caso nuestro somos seres pluricelulares, y tenemos de considerar, tenemos nosotros una concentración más o menos del 60% de agua. Este 60% se divide, tenemos un 40% está contenido en el líquido intracelular, es decir, lo que está al interior de nuestras millones y millones de células, y el otro 20% forma parte de lo que es el líquido extracelular. Notemos, 15% de este lo tenemos alrededor de las células, y el 5% está dentro de lo que viene siendo el contenido vascular, ya sea en el plasma o la linfa, lo que les comentaba hace un momento. El plasma pues va al interior de las venas, las arterias, y la linfa, como su nombre lo indica, en los vasos linfáticos. La manera como se organiza este particular de la organización de los líquidos, ¿no? Cómo están distribuidos. Una manera más de entenderlo. Y pues aquí ya entramos a más detalles, donde podemos considerar lo que viene siendo, ya decíamos, el oxígeno, la glucosa que ya mencionamos, iones, de los que algunos de ellos vamos a trabajar muy a detalle aquí, que es el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, aminoácidos que forman parte de las proteínas, y otros elementos que pues también ahí entran lo que vienen siendo en el ser humano normal, pues están también las hormonas, están también en un momento dado medicamentos que estuviésemos ingiriendo, ¿verdad? Y pues el aparato excretor, que también entra muy en función en esto para que el medio interno se mantenga en ese equilibrio. Correcto. Y el tiempo se nos está agotando. Aquí es un dato importante que también hemos de considerar. Notemos que aunque el organismo mantiene y contiene todo esto, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, carbonato, fosfato, sulfato y glucosa y aminoácidos,
hemos de considerar ya a estas alturas, jóvenes, que la concentración, cuidado con esto, la concentración en el líquido extracelular fuera de la célula no es lo mismo que en el intracelular. Veamos qué un cambio tan grande existe. Sodio existe, bueno, estas son unidades de medición en bioquímica, ¿verdad? En el sodio tenemos un nivel de 142.000 equivalentes por litro y en el líquido intracelular 10. El potasio, 4 en el exterior, 140 en el interior. El cloro, el calcio, 2.4 en el exterior y en el interior notemos es una cantidad muy, muy pequeñita, pero este elemento es capital muy importante, sobre todo en el proceso de la contracción muscular. Estos intervienen, sobre todo el carbonato, en la parte de lo que es el pH. Bien. Y pues todo esto tiene que estar funcionando de manera equilibrada, precisamente considerando también, no hay que olvidarnos de lo que vienen siendo las barreras que establecen las diferentes células, porque ellas tienen una función muy importante. Ya lo mencionamos en un momento dado, la membrana celular tiene una función que precisamente lo de ser una membrana permeable de manera selectiva. Bueno, en el líquido celular, aquí es para entender un poquito la lámina anterior, ¿verdad? La concentración que se da diferente en un ambiente y en otro. Bien, estas láminas las pasamos nada más y nos quedó pendiente el revisar precisamente algo sobre la cronofisiología, que es el siguiente aspecto que les voy a pedir de favor, lo revisen ustedes y me hagan un cuadro sinóptico de ese punto. ¿Verdad? Que es la siguiente lámina, ya las pusimos a sus órdenes en la plataforma, para que procuren trabajarlo y lo tengan listo. Bueno, la siguiente clase la tenemos el jueves, ojalá que para el martes ya lo tengan preparado. Miren, esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Con esa situación de las concentraciones diferentes de los elementos, tenemos nosotros el asunto de que se dan estos tres medios, notemos nosotros. La solución isotónica es cuando, a pesar de que las concentraciones son diferentes en el líquido extracelular y en el intracelular, se mantiene un equilibrio. Esta raíz, jóvenes, iso hay que tratar de aprenderla. Isotónico significa que hay equilibrio, que estamos en homeostasis. Los problemas se nos dan cuando nos enfrentamos a cuestiones como en este caso la hipotonía, que significa que en uno de los dos medios, primordialmente en el medio extracelular, hay baja concentración de estos solutos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces se nos va a concentrar el líquido, que en este caso es el agua, se nos va a avanzar hacia la parte intracelular y que nos va a generar edema, que en términos de pasillo se le llama hinchazón. Se va a hinchar ese tejido. No a inflamar propiamente, ¿sí? La inflamación es otro proceso. Hinchar esto es cuando tenemos acumulación de líquido. Por otro lado, si tenemos una solución hipertónica, es decir, se concentran más los solutos en el líquido, en el espacio extracelular, ¿qué va a ocurrir? Nos deshidrata las células se secan, el agua, el líquido se sale y estos son problemas. La parte equilibrio, isotónica, problemas con la hipotonía o la hipertonía. ¿Sí? Hiper mucho, mucho en el líquido extracelular, hipo poco en el líquido extracelular. Jóvenes, pues sería esto por esta oportunidad. Nos estaríamos mirando, espero yo el martes en este mismo, ya vamos a trabajar con el correo institucional. Ahí espero me hagan llegar su trabajo, incluso en la misma plataforma, para que podamos irlo revisando. Sería esto por esta oportunidad. Nos estamos mirando en la próxima clase, el próximo jueves, a la misma hora. Hasta luego. Buenos días. Gracias, profe. Nos vemos. Buenos días.